Bueno, pues sigue todavía el tema de el caso de la ministra Yasmín Esquivel, de que si plagió, la plagiaron, de que si debe de renunciar, se debe de quedar, ya presentó una denuncia por plagio, hay quienes dicen que la están atacando injustamente, hay quienes también dicen que todo esto pues se debe a que aspira a ser quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, realmente, ¿qué debe de pasar en casos como este? Se encuentra, y le agradezco en la línea telefónica, Miguel Alfonso Mesa. Él es consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción. Él es estudiante de derecho en el ITAM. Miguel, muy buenos días. Wendy, buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente. Pues de verdad ya no sabemos. Ahora sí que los ciudadanos de a pie, pues nada más los estamos viendo a ustedes, que son los abogados, los expertos en derecho, de que sí, que no, que se debe de ir, que se debe de quedar. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el paso a seguir con todo ello? Estamos a unos días de que de alguna u otra manera la ministra Yasmín Esquivel presente su postulación como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer escuchamos al presidente que hacía un llamado a la Universidad Nacional Autónoma de México a que resuelva cuanto antes, o por lo menos antes del 2 de enero, esta revisión que está haciendo con relación a la tesis de la ministra. ¿A dónde vamos? Claro, pues mucha gente tenía razón en exigirle a dos autoridades, ¿no? Por un lado a la UNAM y por otro lado a la Suprema Corte. Como ya sabemos, la UNAM sacó un comunicado en el que estableció que al parecer sí hay plagio entre las dos tesis, aunque no dijo de cuál a cuál. Ujú. Y por otro lado, la Suprema Corte no se había pronunciado sobre nada, ¿no? Entonces, estuvimos investigando cuál era el mejor litigio estratégico que podíamos implementar para que no solo fueran exigencias en redes sociales, en medios de comunicación, Sí. sino que se obligara a que la Suprema Corte se tuviera que pronunciar sobre este asunto. Y resulta que, a ver, como todos sabemos, los ministros de la Suprema Corte, como otros altos funcionarios públicos, cuentan con fuero constitucional. Ujú. Esto significa que no pueden ser investigados y perseguidos por ciertos delitos, pero ese fuero no los protege en materia de responsabilidades administrativas. Hasta el presidente de la República puede cometer una responsabilidad administrativa. Entonces, los ministros de la Corte también están sujetos a este régimen legal. De hecho, tienen unas obligaciones específicas que están previstas en una ley, que es la que regula cómo funciona todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, y estas leyes establecen que las ministras sí pueden ser investigadas por una responsabilidad administrativa. Aquí es importante señalar más o menos cómo es el procedimiento. Una vez que un ciudadano, y cualquier ciudadano puede presentar este tipo de denuncias, de hecho, lo que he hecho estos últimos días también es promover que otros ciudadanos lo denuncien. La página de la Suprema Corte puede ser encontrada fácilmente en Google. Hasta abajo tiene una pestañita donde te dirige a su sistema de denuncias y cualquier persona en un par de minutos puede presentar una para que se investigue esto o cualquier irregularidad en el Poder Judicial de la Federación, eh, para que seamos más personas las que estamos solicitando a la Suprema Corte que investigue este caso. Ujú. Pero bueno, el punto es que el primero en resolver esto se supone debería ser el presidente de la Suprema Corte. Él es quien determina si la denuncia es procedente o no es procedente, es decir, si se tiene que investigar o no se tiene que investigar. Lamentablemente, es muy posible que salga el ministro Saldívar antes de que se resuelva sobre la procedencia de la denuncia. Esto nos deja pues en algo de desamparo porque posiblemente hay una votación de quién será el próximo presidente o presidenta de la Suprema Corte antes de que siquiera se inicie una investigación Miguel, al interior del Poder sí, Judicial. Sí. ahí hago una pausa. A ver, ¿qué pasa? La ministra presenta su postulación, la ministra se queda y después de que ya es nombrada presidenta de la Suprema Corte, se define que sí hubo irregularidades. ¿De qué va Pues ahí? ese sería un terrible escenario. Ujú. A ver, también muchas personas se han preguntado si sus decisiones anteriores Sí. se invalidarían en ese caso.
La verdad es que platicándolo con varios colegas, a la conclusión que hemos llegado es que no. Existen precedentes en el país de algo que se llama la incompetencia de origen, es decir, cuando existe una autoridad que, a pesar de que sí ocupa el puesto, por alguna razón no debió haberlo ocupado y emitió actos de autoridad ocupándolo. Ujú. ¿Qué pasa con esos actos? ¿Son válidos o son inválidos? Bueno, en nuestro país hay jurisprudencia, pero de hace muchísimos años, de 1870 aproximadamente, que establecen que no se pueden invalidar actos por incompetencia de origen. La verdad es que sería muy difícil anular las resoluciones que ha tomado la ministra. Más bien la cuestión estaría en el futuro. Si vamos a tener a una ministra presidenta de el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación, que ya se determinó que obtuvo su título a través de pues una acción ilegítima, ¿no? Sí. Yo creo que terminaría de deteriorar varias cosas que ya hemos visto en los últimos años que han pasado con los contrapesos del Poder Ejecutivo. Miguel, me quedan 30 segunditos más para cerrar ya esta conversación. ¿Qué debemos de esperar? Bueno, una vez que se resuelva esta investigación, habría una acusación y esta acusación la tiene que resolver el Pleno de la Suprema Corte, es decir, los 11 ministros y ministras. Entonces, deberíamos estar muy pendientes de cómo avanza este procedimiento y de que la persona que quede como presidenta de la Suprema Corte efectivamente ordene que se haga una investigación interna en contra de esta irregularidad por parte de la ministra. Perfecto. Pues Miguel, yo te agradezco mucho. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, muy interesante todo lo que nos estás platicando en este momento. Y pues esperemos que las cosas antes del 2 queden resueltas. Muy buenos días. Buen día, Wendy. Muchas gracias. Al contrario, a ti, Miguel Alfonso Mesa, consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción. Él es estudiante de Derecho en el ITAM.